estábamos comentando que la palpación nos va a servir para evaluar los órganos de la cavidad para determinar tamaño, forma, movilidad y consistencia. También si existe dolor a la palpación y para detectar masas, alguna zona que tenga líquido y para detectar espasmos musculares. Como ya vimos, tenemos que ponernos de pie a la derecha del paciente, de cúbito supino, tener las manos limpias y tibias. Y algo importante, bueno, es que estaba en la otra diapositiva, pero algo importante es que si el paciente llega a sentir cosquillas durante estas maniobras que vamos a realizar, debemos compensar y distraer al paciente, tratando de mantener una actitud seria y profesional. Si es necesario, podemos pedirle al paciente que realice autopalpación y nosotros lo vamos guiando. También podemos colocar arriba de su manita sobre... Problema. ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? Casi no se escucha y no se entiende ni qué dices. ¿No? Casi no se entiende lo que dices. Yo sí le escucho bien, doctor. ¿Se escucha cortado, Yo doctor? también. Se escucha muy bajito y yo ya le subí todo el volumen acá. Bueno, es que trato de no subir tanto el volumen porque mi hermano está en clase, pero a ver, ¿me escucha mejor? Yo sí te escucho bien. Sí. Sí, ya está mejor. bien, ándale. Bueno, seguimos que también podríamos pedirle al paciente que se realice autopalpación si se despiertan cosquillas durante la intervención y podemos colocar las manos sobre las de él sin tocar directamente el propio abdomen y después ya poco a poco podemos ir deslizando nuestros dedos y ya empezando pues a palpar nosotros directamente. Aunque va a haber situaciones en las que el paciente pues, aunque lo distraigamos, aunque, bueno, intentemos hacer lo posible para no despertar cosquillas, el paciente... Bien, aquí hay algunas cosas que tiene que quedar en claro porque no están puntualizadas en la diapositiva y es lo primero que tienen que dejar bien en firme. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, bien. doctor. Sí, doctor. Primero, usted tiene al paciente en decúbito dorsal con, ya dijimos, una sábana puesta cubriendo hasta el pubis de las piernas y el pubis y otra sábana que le cubra en la región subcostal. Bien, para que usted pueda hacer las maniobras, ¿sí? Necesita primero explicarle al paciente que le va a tocar el abdomen, que debe estar relajado para que le permita hacer la maniobra. ¿Sí se entiende eso? Sí, doctor. Bien. Primero, tiene usted que pasar el dorso de su mano suavemente en forma radiada en el hemiabdomen superior o en el hemiabdomen inferior. ¿Qué pasó, doctor Rufino? ¿Tú crees que sea eso? ¿Ahí no me están escuchando? Sí, doctor. Mira. Ajá. Mira, tengo a Ivana, a ver, espérame. ¿Quién de ustedes me está escuchando? Nosotros. Yo, doctor. Es que su compañera, la doctora Rufino, ella dice que la sacó de la plataforma, perdón, la sacó de lo que estábamos, ¿no? Entonces, no sabemos si sea la plataforma o su equipo. Creo que sí la plataforma. Sí. Se satura. Ajá, y siento que se va a saturar más los próximos días.
Bueno, sale. Mientras vamos a ir avanzando, ¿sale? No le vaya. Entonces, estábamos, a ver, compártenos tu pantallita, digo, tu diapositiva, Zule. Sí, creo que sigue de anfitriona esta Alo, o a ver. Sí, sigue de anfitriona Alo. Alo, ¿me escuchas? El anfitrión es el doctor. No, ¿Sí? ustedes, yo les transferí. No, pues es que Ay, es Alo que la yo no sacó puedo. de la plataforma. Sí, habla Ya nuestra. le volví a dar ahí a admitir a Al Cisneros. Ya volví a entrar. O a ver, Déjeme. o a ver, doctor. Ay, te lo agradecería mucho, Jackie. Ujú. A ver ahora. Anfitriona. Bueno, en lo que aparece en la pantalla, estábamos diciendo que nosotros debemos entonces advertirle al paciente que le vamos a tocar el abdomen. Debemos pasar el dorso de la mano. Recuerden que la palma de la mano siempre está con humedad o un poquito más caliente. De tal manera que primero tenemos que pasar el dorso para que el paciente perciba que le estamos tocando el abdomen. Usted de esa manera también puede intentar darse cuenta si el abdomen de ese paciente tiene una sensibilidad aumentada, o sea, si tiene zonas de hipoestesia o hiperbaralgesia, y entonces así lo va a describir. Si tiene entonces hiperestesia o hiperbaralgesia o hipostesias. Ahora, una vez que usted hizo esa maniobra, puede hacer otra para ver cómo están los reflejos en la pared del abdomen utilizando una batelenguas, haciéndolo en forma radiada, y con eso usted se va a dar cuenta porque el paciente de inmediato puede manifestar que tiene sensación de cosquilleo. Otras veces, cuando usted no hace esa maniobra, puede hacer la maniobra del escultor, que como usted observa, es pasar la mano con los pulpejos de los dedos segundo, tercero y cuarto, pasarlo en forma radiada para percibir, si me están escuchando ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Para percibir si hay zona de dolor o una zona que esté aumentada de la consistencia o de la resistencia muscular. Ahora bien, acto seguido, uno debe de considerar que si el paciente debió haberle preguntado a usted si había tomado alimentos o desayunó o tomó mucho líquido, porque puede usar una maniobra a una mano o a dos manos, que sería la maniobra de bazuqueo, que sería poner la palma de la mano sobre el abdomen y flexionando las falanges distales de los 4 dedos, índice, medio, anular y meñique, flexiona usted y con eso tiene la maniobra para que pueda darse cuenta si hay líquidos. Usted siente que hay un chapaleo, es que tiene contenido gástrico o un gran contenido gástrico. Habrá que considerar otra cosa. Con el dedo índice o con el índice y el dedo medio, usted tocará el abdomen de manera tal que con ello se dará cuenta si existe en alguno de los cuadrantes aumento de la resistencia muscular. Recuerde usted que la resistencia muscular puede estar aumentada por diversas causas. Algunas veces es voluntaria, es decir, porque el paciente contractura, tose, levanta la cabeza y entonces eso contractura, eso es voluntario. Pero cuando el abdomen tiene un proceso inflamatorio agudo, traumático, no traumático o por sepsis, entonces va a tener una
sensación de dureza de la pared. Ahí es cuando usted detecta que hay el signo del abdomen en madera o abdomen de tabla. No, nada más, sí, ahí se ve, ahí se ve cuando la mueves. Si le puedes mover un poquito arriba, es que bueno, sí, doctor. Sí, entonces para concluir la idea es observe cómo le pide el explorador a la paciente, en la otra que tenías, le pide que levante la cabeza como si se fuera a incorporar. Esa es una maniobra que puede servir para detectar si hay una pared con esfuerzo voluntario. Le pide que tosa o le pide también que haga maniobra de Valsalva. A ver, veamos. Sí. Aquí no dime qué es maniobra de Valsalva. Creo que, no si mal recuerdo, era presionar alguna parte del abdomen y ver si se encuentra el dolor. Pues sí, mal recuerdas porque eso no corresponde. La maniobra de Valsalva es pujanza, con la boca cerrada, es pujar. ¿Sí? Entonces, les reitero que tienen que revisar las maniobras porque esto es así que se tiene que aprender. ¿Sale? A ver, continúale su lema en lo que nos habíamos quedado. Bueno, ya les había comentado sobre qué pasaría si el paciente siente cosquillas. Muy bien, ¿me puedes dar a la siguiente, porfa? Y bueno, vamos a empezar con la palpación superficial y como ya dijo el doctor, vamos a realizarlo con movimientos de los dedos a través de la superficie abdominal, tratando de abarcar todos los cuadrantes o bueno, sí, los nonantes posibles para explorar más bien toda la zona del abdomen. Y es útil también para identificar si hay resistencia muscular, áreas de dolor a la palpación y si acaso encontramos alguna masa grande o alguna estructura distendida. Tenemos que tener en cuenta que si existe defensa por parte del paciente de no me toques ahí porque me duele, o la tensión de la musculatura abdominal está pues pues muy tensa, debemos de tener cuidado al momento de seguir la exploración. Muy bien, la siguiente. Observa una cosa, adviérteles que así como, déjala ahí donde estabas, en la otra. En la otra diapositiva, ahí, no, ahí, en esa. Advierte cómo la mano del explorador es, si tú eres diestro, te pones a la derecha, y si eres siniestro, te pones a la izquierda, de tal manera que el brazo de la paciente o el paciente, sea el izquierdo o el derecho, jamás deben tocar el cuerpo del explorador. ¿Quedamos? Jamás. Y entonces utiliza una mano, pero cuando existen maniobras bimanuales, entonces usted tendrá que advertirle que le tocará a dos manos. ¿Ok? Adelante. Sí, y también, bueno, ya habíamos visto la técnica, ay, se me fue el nombre, que trata de ver si es una tensión abdominal voluntaria o involuntaria, que es respirar lentamente por la boca a la vez que se palpa y vamos a detectar la relajación de los músculos. Y entonces si persiste la tensión abdominal, probablemente sea una respuesta involuntaria, una rigidez localizada. Y bueno, sobre unas maniobras relevantes de la palpación superficial podría ser la primera, que es la maniobra del escultor de Merlo, que como el doctor ya dijo, vamos a ir pasando los dedos a través del abdomen, bueno, presionando suavemente, no más de 1 centímetro de profundidad. Y ya vimos también que nos puede dar signos de tumefacciones o alguna hernia o lipoma.
pero también puede darnos información sobre la temperatura del abdomen, la sensibilidad, si tiene dolor, y el trofismo de la musculatura de la pared. La siguiente es la maniobra del esfuerzo, y para aquí es, bueno, sí, ya habíamos dicho, sí, bueno, no. La maniobra del esfuerzo es para diferenciar entre tumoraciones que se encuentran ya sea adentro de la cavidad o alrededor de la musculatura, o sea, más superficiales. En esta vamos a indicarle al paciente que levante la cabeza o que levante las piernas para que se contraigan los músculos rectos anteriores. Al mismo tiempo nosotros vamos a ir palpando y lo que va a estar dentro de la cavidad no se va a percibir, a diferencia de algo que esté superficial, ahí sí se va a sentir. También otro es que vamos a encontrar un signo que es el signo del poder en caso de edema en la pared. Y bueno, no encontré una imagen como tal del abdomen, pero podemos ver que cuando nosotros presionamos el dedo contra la pared, se va como a formar una pequeña marca que se va a ir desapareciendo, pero muy lentamente. Entonces ese podría ser un signo de Godet positivo. Y algo importante es que en la palpación superficial vamos a poder revisar algunos puntos dolorosos. Bueno, la siguiente, porfa, Jackie. Ok, continuamos con la palpación profunda, y esta es necesaria más bien para poder definir por completo los órganos abdominales y detectar masas que no pudimos detectar anteriormente. Y aquí vamos a utilizar la superficie palmar de los dedos extendidos y tratar de presionar lo más que podamos de forma homogénea. Y bueno, también aquí también tenemos que palmar los 4 cuadrantes o las 9 regiones. Es posible que podamos palpar así los bordes de los músculos rectos y algunas partes del colon. Y puede ser evidente el dolor a la palpación que no se produjo con la ligera, o bueno, con la palpación superficial. Y algo importante es que no debemos alertarnos cuando el paciente sienta dolor a la palpación sobre el ciego, sobre el colon sigmoides o la aorta, porque normalmente si nosotros presionamos muy pues profundamente estas estructuras va a ocasionar dolor, pero en un paciente sano no. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. Bien, a ver, cuando usted trata de, ¿me escuchas ahí? Cuando trata usted de evaluar al paciente clínicamente porque tiene dolor abdominal, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor, pero cuando trata usted de evaluar Muy cortado. esto, usted le tiene que pedir que haga la maniobra de Carnet, así como manden. No, pues ya no tengo el cuerpo cortado, ya se me quitó. Entonces, muy lejano, sí, estoy muy lejos. Estaba diciendo su compañera, quién sabe, está rezando para ella misma, no se escucha absolutamente nada. Aquí tengo al doctor Yair, el sordo soy yo, él no está sordo, no entiende nada de lo que dijo. Entonces, aquí la situación es que hay diversas maniobras que usted tiene que realizar con la finalidad de que pueda, digamos, identificar el sitio doloroso. Y esta maniobra de Carnet, ¿alguien me la puede explicar? Yo tengo más o menos entendido, doctor, que el paciente... Yo tengo entendido que la maniobra de Carnet es como para diferenciar los puntos dolorosos, pero haga de cuenta que el paciente tiene que estar acostado en decúbito supino y tiene que como que alzar la cabeza contra una resistencia para así nosotros poder palpar y poder ¿Y diferenciar los cómo puntos sería dolorosos. la resistencia?
O sea, ¿cómo le haces para que tenga esa resistencia que dices? Me imagino como que quiere levantar la cabeza y nosotros le ponemos, no sé, una mano o no, no sé, algo así. Pues no te lo imagines, tienes que haberme dicho en el texto fulano de tal, ¿sí? Y te lo puedo decir que en el Bates viene, en el Suros viene, la maniobra de Carnet es que con la cabeza, el paciente en decúbito dorsal dijimos que es así como se tiene que explorar, y se le pide que relaje el abdomen y puedes pedirle primero que haga la maniobra de Smith Bates, flexionar las piernas con las plantas de los pies bien puestas en la cama, ya con las rodillas flexionadas. Entonces, ahora le pides que trate de levantar la cabeza. Al momento que trata de levantar la cabeza, está haciendo un esfuerzo sin apoyarse en los brazos. Trata de levantar la cabeza y usted le aplica una presión con la mano en la frente. Y entonces, si el paciente manifiesta incremento del dolor abdominal, esa maniobra se considera positiva. Ahora, es diferente de cuando usted le dice al paciente con las extremidades en extensión y que levante la cabeza. Para que entonces no exista truco porque va a estar muy tenso, le levanta 15 grados la cabecera de la cama, le levanta 15 grados, con eso reduce un poquito la tensión y a ver, levante la cabeza, cierto esfuerzo ahí que va a realizar y usted se dará cuenta si aparece dolor abdominal. ¿Vale? ¿Qué más? Y bueno, una técnica accesoria del abdomen se podría hacer el bazuqueo, el cual se va a utilizar para evaluar más que nada una masa, porque órgano yo siento que va a estar muy difícil. Y con las dos manos vamos a ir empujando la masa. Bueno, existen dos técnicas, la monomanual y la bimanual. Y con esta vamos a ir empujando la masa. Y bueno, presionamos y la masa se va a ir yendo hacia arriba. Entonces, podemos irla palpando y delimitando sus bordes. Yo siento que la bimanual es como más sencilla para determinar los bordes laterales y de la masa, ¿no? Muy bien, la siguiente, porfa. Otras maniobras podría ser la maniobra del deslizamiento de Glenard. Ya habíamos dicho que vamos a ir deslizando una o ambas manos profundamente sobre la pared abdominal para determinar el contorno de la masa o del órgano. Y bueno, como se ilustra en la imagen, vamos a ir como empujando, como presionando, ¿no? La siguiente es la maniobra de algo que quiero, algo que quiero que especifiques bien, espérame. Hola, ¿qué tal? Mira, me acaba de hablar el doctor Castro Palafox, porque el chismosito ese del... Jacqueline, Okay. Jacqueline, ¿puedes aceptar a Ivana, por favor? Gracias. ¿Sí salió el doctor o soy yo? ¿Qué dicen si continuamos? A ver, Yo ojalá que sigamos, pero como... Va. Ojalá que sigamos. Va. Entonces sigue la maniobra de Galambos
que con una mano vamos a poner los dedos en garra y vamos a presionar la pared, mientras con la otra mano vamos como para ir relajando cualquier sector del abdomen. Este es útil para sentir fecalomas, el trayecto de alguna hernia y algunos puntos dolorosos. La siguiente es la maniobra de Obraztsov, y esta es más bien para palpar la parte del ciego. Con una mano vamos a apretar la pared hacia abajo, bueno, como lo pueden ver aquí, y con la otra vamos a ir empujando hacia el lado contrario para igual relajar la pared de la fosa ilíaca derecha. Y bueno, no sé si proseguir a la siguiente, amigos. Tú dale. Síguele. Yo digo que sí. Sí. Ujú. Que no expuse. Sí, gracias. La siguiente, Jackie, porfa. Está silenciado, presiona, ya está bien. Bueno, continuémosle para abreviar y porque esta cosa está fallando mucho. Sí, doctor, ya adelanté la siguiente diapositiva. ¿Está bien o la repito? No, síguele ya. Ok. Entonces, seguimos con las maniobras de exploración y esta vez vamos a enfocarnos en cada órgano. Esta va a ser el hígado, ¿no? La primera va a ser tiene un nombre en especial, pero por el momento le vamos a llamar de cuchara. Se le va por, pues, ¿Cuál? De la cuchara, órale, no. Bueno, es que más adelante tenía el nombre, pero no me acuerdo, disculpe. Bueno, en esta se le va a pedir al paciente que vaya respirando. Nosotros vamos a colocar la mano bajo el borde costal derecho. Entonces vamos a aprovechar cada inspiración y expiración para ir ascendiendo nuestra mano con los dedos juntos para ir también palpando el borde inferior del hígado. Entonces, más que nada nos apoyamos de los momentos de inspiración del paciente para ir avanzando hacia arriba. Otro es que también tiene otro nombre, pero creo que lo tengo más adelante, perdón, que ponemos la mano paralela al ángulo costal derecho, así como lo pueden ver en esta imagen de aquí. Y vamos a ir también subiendo con cada inspiración. Entonces vamos a percibir con nuestros dedos, con los perplejos de los dedos, el borde inferior del hígado. Y vamos a sentir como un abultamiento pequeño. Y bueno, ese va a ser el borde inferior del hígado. El siguiente es la maniobra de Chofar. Aquí vamos a colocar nuestras manos en dirección cefálica al paciente. Bueno, una mano va a apoyarse en la zona lumbar del paciente y la otra, como ya había dicho, en posición cefálica, bueno, hacia arriba del paciente. Bueno, así como apuntando hacia arriba. Y vamos a ir avanzando también a través del borde costal entre las últimas costillas y vamos a ir empujando hacia arriba con los dedos. También bueno, es que en la mayoría de las exploraciones del hígado vamos a tratar de sentir los bordes inferiores del hígado, ¿está bien? La siguiente, porfa, Jackie. Gracias. Otra maniobra es la de Gilbert. Aquí vamos a hacer como un rastreo. No sé si se dan cuenta que las dos palmas de las manos se van a colocar de forma perpendicular en un ángulo de 90 grados sobre el abdomen y vamos a ir rastreando en la parte también debajo de la parrilla costal derecha para tratar de explorar igual el borde inferior del hígado. Esta es la maniobra de Gilbert. La siguiente, creo que, bueno, sí, la que habíamos dicho de cuchara es la palpación bimanual de Matthew. Y aquí, bueno, ya habíamos dicho, nos vamos a colocar, es como si nosotros exploráramos nuestro propio hígado, pero pues obviamente con el paciente. Entonces se va a rastrear igual debajo del borde costal y vamos a meter la manita así como en forma de garra.
y ya nos vamos a ir apoyando de la inspiración para poder palpar los bordes inferiores. Una técnica similar podría ser la maniobra de Devoto, pero aquí la diferencia es que el paciente está sentado o está parado para poder, para que el órgano pueda descender. Entonces, se nos hace un poquito más fácil el rastreo. La siguiente, porfa. Bueno, esto podría también ser parte de la auscultación, pero más que nada nos ayuda si el abdomen se encuentra distendido o los músculos abdominales están tensos. Como sabemos, tenemos que en la palpación ubicar los bordes del hígado, pero en este caso no se va a poder. Entonces, vamos a utilizar la maniobra del rascado, la cual vamos a colocar el estetoscopio. Vamos a utilizar estetoscopio. Entonces, vamos a colocarlo sobre donde está el hígado y con la otra mano vamos a como rascar suavemente la superficie del abdomen vamos a ir avanzando hacia arriba y cuando encontremos el hígado el sonido se va a oír muy muy intenso en el estetoscopio y cuando no podemos igual por las mismas razones que el abdomen esté distendido o los músculos estén tensos, para poder detectar dolor a la palpación en el hígado, podemos utilizar puño percusión similar a la que usamos en los riñones. Vamos a colocar la palma de la mano sobre la costilla y después vamos a golpear suavemente con el puño de la otra mano para ver si existe algún reflejo doloroso. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Es que tuve que poner una extensión. Bueno, habías de ver todo un tango aquí para que, a ver, que ya me pudieran escuchar. Me escuchan bien, ¿verdad? Bien, algunas cosas por puntualizar. En relación a las maniobras de palpación, van a ser algunas como la de Matthew y la de las que pretenden identificar patología de la vía biliar. Entonces, son maniobras específicas que se deberán hacer en forma digamos, obligada siempre que explores un paciente con patología de hígado o vesícula biliar o de la vía biliar extrahepática. 2, que siempre tendrás que hacer maniobra bimanual para cuando quieras palpar, digamos, el riñón. Y entonces esa maniobra la puedes hacer con la técnica de Gullón, la técnica de Montenegro o la técnica de Israel. Sí, doctor, las tengo más adelante, no se preocupe. No, sí me preocupa porque si no las van a entender o no las leyeron va a estar complicado. Okay. Pero particularmente de lo que estás hablando, cuando pones tu estetoscopio, recuerda que puede ser un estetoscopio tipo bowless o un estetoscopio de doble campana y entonces debes ver previamente que no esté rota, que la distancia de los auriculares o las olivas no tenga un tubo demasiado largo porque entonces se distorsiona el sonido que vas a percibir. Y tercero, que no movilices la cápsula al momento de estar poniéndola en el abdomen, ya que eso te agrega ruidos que no existen. Entonces tiene su truco. Y esta maniobra de digamos, la maniobra del rascado no es fácil de escuchar. Ok. Adelante. Sí. Gracias. La siguiente, Jackie, por favor. Y bueno, ya había mencionado el doctor que para detectar patologías de la vesícula biliar tenemos una maniobra relevante, la cual es la maniobra de Murphy. Es muy similar a la del hígado, pero aquí vamos también a introducir los dedos por debajo del borde costal, a la altura más o menos de la vesícula. Y si existe dolor al momento de hacer una inspiración, en ese momento nos indica que hay alguna afección en la zona biliar y en la vesícula. Entonces el signo de Murphy va a ser positivo. Muy bien, la siguiente, por favor. Y para para hacer la palpación del páncreas tenemos tenemos dos maniobras importantes. La primera es la maniobra de Mallet-Ruy,
Aquí el paciente se va a colocar en decúbito lateral derecho. Va a tener las piernas semiflexionadas descansando hacia el mismo lado. Y vamos a colocar la mano cerca del reborde costal, pero ahora va a ser el reborde costal izquierdo. Así como si estuviéramos apuntando hacia adentro, ¿no? Entonces vamos a presionar con la punta de los dedos y vamos a tratar de hundirlos de una forma oblicua también, tratando de meterlos por encima del estómago y a su vez lo iremos como empujando también. Lo que buscamos más bien es palpar la cola del páncreas y poder generar algún reflejo doloroso para ver si hay alguna afección del páncreas. Un punto importante es el punto pancreático desde Schardy. Se va a trazar una línea imaginaria de la axila hacia el ombligo y desde el punto y desde el ombligo unos 6 centímetros más arriba, sobre esta línea vamos a encontrar este punto, lo que va a corresponder a la desembocadura del conducto pancreático en el duodeno. Y ese puede ser un punto doloroso importante en el páncreas. Muy bien, la siguiente, porfa, Jackie. Algo que les tiene usted que decir. Doctor, se cortó. No lo escuchamos, doctor. 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 Doctor, se escucha muy cortado. Doctor. Doctor. ¿Ya se salió? Sí, ya se salió. Bueno, vamos de nuevo. Sí, para que no perdamos tanto tiempo. Y también existen otras maniobras, pero para la exploración del vaso. En condiciones normales tenemos que tener en cuenta que el vaso no va a ser palpable, pero podemos palparlo con esta técnica, que ya sea que nos coloquemos a la derecha del paciente o a la izquierda, que es en donde se va a encontrar el vaso. Y aquí vamos a colocar la mano en la zona lumbar del paciente y vamos a como tratar de atraerlo hacia nosotros, tratar de atraer el abdomen hacia nosotros. Entonces, en una mano, la otra mano que nos queda, vamos a avanzar de forma oblicua hacia donde se supone que está el vaso, desde el ombligo hacia la costilla, en cada movimiento expiratorio. Y vamos a tratar de palpar el vaso, porque recordemos que está más abajo de las costillas izquierdas, ¿no? También es posible palparlo con el paciente en decúbito lateral derecho, con las rodillas flexionadas. ¿Doctor? ¿Todavía no? Es que vi que había entrado. Bueno, ok. La siguiente, porfa. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Doctor? Ahí no es un verdadero problema. ¿Qué pasó, doctor? Se corta mucho. Ahí me escuchan. Entrecortado, pero se entiende. Síguele, pues. ¿Le sigo entonces? Bueno. En la maniobra. Sí, síguele. Las siguientes son maniobras de exploración de los riñones y existen
algunos principales. Está el procedimiento bimanual de Guyon, en donde nuestra mano izquierda se va a situar en la zona lumbar, igual como lo habíamos visto en el brazo, y la mano derecha igual se va a ubicar paralela al músculo recto anterior. Entonces, de aquí, cuando el paciente vaya inspirando, vamos a presionar con ambas manos esas zonas, tratando de ejercer más presión con la mano, la de arribita, bueno, la que está sobre el abdomen. Entonces, cuando el paciente comience a inspirar, vamos a solicitarle que detenga la expiración. Entonces, vamos a empezar a realizar, vamos a sentir que el riñón se va a deslizar un poquito hacia arriba. Entonces, vamos a poder palparlo, ¿no? Un poquito. La siguiente es el método de Goelet, sí. Sí, pero algo que tienes que dejar puntualizado, doctora, es que... Doctor. Sí, eso. En la maniobra de Guyon, el punto clave está en que la mano izquierda del explorador va a hacer una compresión en la zona lumbar para que con la presión que hace el explorador con la mano derecha, trate de palpar el riñón. ¿Cuándo es cuando más se puede identificar esto? Cuando existe tumor renal, cuando existe una hidronefrosis o cuando el paciente tiene un aumento del riñón por alguna otra causa. Observe la imagen y esto resulta muy incómodo para el paciente, sobre todo cuando es una mujer. Observe cómo la mano del explorador está entre las piernas. Entonces, ahí de preferencia se busca que el paciente tenga las extremidades inferiores en extensión y las manos, de preferencia en el caso de las mujeres, las manos colocadas sobre las mamas para que no las eleve y no ponga más tensa la pared. Entonces, eso disminuye la tensión y le permite que toque con más facilidad el abdomen. Si coloca el brazo o el antebrazo entre las piernas, el paciente se puede molestar y ya se interrumpe su exploración, ¿sale? La exploración en el método de Goelet, no es una, digamos, exploraria y es un procedimiento que se usa, pues yo creo que nada más históricamente para que lo conozca, pero cotidianamente no se realiza. En todo caso, para tratar de palpar el riñón, hace la maniobra de Montenegro, que es desplazar en decúbito lateral parcial al paciente y le pide que se le permita la maniobra bimanual, haciendo la misma presión anterior y presión posterior, ¿sí? Presión posterior con mano izquierda, presión anterior con mano derecha. ¿Qué más? Sí, bueno, ya vimos que el método de Goelet no se usa actualmente, pero para recalcar, se hace estando el paciente de pie, mientras va a recargar el miembro inferior, bueno, del lado ipsilateral del riñón que queremos explorar, en una sillita, mientras la otra extremidad va a estar parada. Entonces voy a colocar una mano en la zona lumbar y otra en el abdomen, así como la anterior, pero pues más o menos, pero parado, ¿no? Para sentir el riñón en el momento de la inspiración del paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí está. Tenemos a la maniobra de Israel, en donde el paciente vamos a pedir que se encuentre en decúbito lateral, del lado opuesto al riñón que vamos a explorar, y con las piernas también semiflexionadas. Nos colocamos por la espalda, por detrás del paciente, y con una mano también en su espalda baja, y otra mano va a ir presionando con la punta de los dedos debajo de la costilla derecha, hacia adelante. Entonces vamos a ir también explorando el riñón con esa mano
con la cual estamos aplicando presión. La otra ya habíamos visto, bueno, con el doctor, que es la maniobra de Montenegro, solo que aquí el paciente va a estar en decúbito ventral. La mano del médico se va a ubicar en la espalda, en la parte donde está más o menos el riñón a evaluar, y con la punta de los dedos vamos a ir palpando esa parte y también a su vez empujando hacia arriba para que, bueno, vamos a colocar la otra mano por arribita y vamos a tratar de que esa mano perciba el choque del riñón con el que estamos ahora sí que empujando. La otra. A ver, doctora, en esa maniobra, como se observa, vea usted que no puede precisar si tiene crecimiento del riñón, no se puede. Es como si estuvieras haciendo una maniobra parecida a Giordano, solamente para saber si hay dolor. No puedes saber más nada, porque no puedes palpar ahí el tamaño del riñón. Recuerda que tienes una masa muscular lumbar, de tal manera que esta masa muscular te impide prácticamente hacer esa palpación. Por eso las mejores son haciendo la maniobra bimanual, tratando de que uno comprima de un lado y el otro hace la compresión del otro lado, para tratar de más o menos delimitar. Aquí lo más importante es seleccionen una maniobra, la que más se les facilite, y familiarizados con esa maniobra, entonces llévenla a cabo siempre que exploren a su paciente y siempre refieranla así: maniobra bimanual de tal tipo, así, y me dio positiva en tal o cual caso, porque sería muchas veces ocioso tratar de poner 3, 4 maniobras para un solo hecho, en este caso la exploración renal. ¿Qué más? Bueno, esta maniobra, la siguiente, la de Carnet, creo que la habíamos visto, solamente que no sé por qué está aquí en riñón. Y yo tampoco sé. Y bueno, vamos a colocar aquí al paciente en decúbito supino y vamos a ir presionando el punto doloroso al mismo tiempo que el paciente va a contraer los músculos del abdomen. Aquí sí le vamos a pedir que los contraiga. Bueno, sí, al intentar subir la cabeza. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de evaluar es si el dolor es superficial o si es visceral. Entonces, si el dolor se persiste, el dolor va a ser superficial. Y si desaparece o mitiga, es un dolor visceral, o sea, de las vísceras, ¿no? Muy bien. Siguiente, porfa. Muy bien. También tenemos que explorar otras partes. La primera sería la aorta abdominal. Aquí, ¡ay! No te preocupes. Aquí la maniobra normalmente es dolorosa para el paciente, pero lo que vamos a precisar aquí es tratar de encontrar su latido, el latido de la aorta abdominal. Y bueno, para palparla vamos a presionar en la zona del epigastrio, a la izquierda de la línea media. Entonces, si la pared abdominal del paciente es gruesa, como en el caso de personas con obesidad, la palpación tiene que ser bimanual. En el caso de personas delgadas, podemos palpar la aorta también entre el pulgar y el índice de la mano derecha, solamente que igual va a ser de una forma, pues, dolorosa. Entonces, también hay que tener cuidado si sospechamos de un aneurisma de la aorta, como ya habíamos visto en la clase pasada, ¿no? La siguiente es que vamos a palpar la vejiga urinaria. Algo importante es que la vejiga como tal no se puede palpar en un paciente pues sano, a menos que tenga orina y que no haya... ¿En un paciente qué, perdón? En un paciente sano. ¿Sí? Bien. Mira, aquí para que nos quede claro, para que yo pueda palpar la vejiga, tiene que haber cierta condición específica, y es la retención aguda de orina, es decir, la orina que no pudo ser expulsada por alguna causa en particular y que quedó acumulada en la vejiga.
Entiéndase los casos de hiperplasia prostática grado 3 o 4, que son próstatas muy grandes y que son pacientes que ya venían presentando dificultades para la micción, de tal manera que llega un momento en el cual la vejiga ya no puede vaciar, porque cuando hablemos de esa fisiopatología se van a dar cuenta por qué. Sin embargo, aquí esos pacientes pueden empezar a retener orina y pueden evolucionar en un lapso de 12 horas y acumular 1 litro, litro y medio, 2 litros o más, de tal manera que usted podrá imaginar la sensación que tiene el paciente de querer orinar y no poder hacerlo, además de que observará el paciente que el abdomen lo tiene muy, muy sensible, doloroso en el hipogastrio y en el mesogastrio. Cuando usted hace la palpación, es probable que pueda definir y delimitar un globo denominado globo vesical, que no lo puede confundir con ascitis y que cuando percute, obviamente es mate. ¿Por qué? Pues porque tiene agua, que es orina. Cuando usted perciba que ese fondo vesical llega por ahí del ombligo, considere que ya tiene una gran cantidad, fácil, tiene 2 litros o más de orina y tiene usted que buscar la forma de cómo se le pueda evacuar esa orina, es decir, pues con una sonda. Entonces, esa maniobra tiene que ser muy cuidadosa porque el paciente es muy sensible. ¿Qué más? Y bueno, las personas sanas Doctor, una pregunta. Okay. Disculpe, por ejemplo, en el momento de hacer en la maniobra en la aorta, ¿qué se siente? O sea, ¿es un rebote por la presión que lleva No. la o qué es lo que se siente al palparla? Bien, el que va a sentir una molestia es el paciente y usted va a percibir con los pulpejos y a veces con el resto de su mano que delimita un aumento de tamaño de algo. Ese algo, como no lo puede delimitar, usted trata de identificar anatómicamente a qué corresponde. Cuando usted habla de un aneurisma de la aorta, entonces estamos hablando de un paciente adulto mayor, que es cuando más se encuentran estos. De tal manera que el paciente va a sentir que usted al palparle le va a producir o le va a incrementar un poquito de dolor abdominal. Como usted tiene la duda, si lo percute, tiene el riesgo de que se rompa ese aneurisma. Lo ideal es una palpación suave, no haga palpaciones profundas, no intente hacer descompresiones súbitas porque el paciente puede tener un dolor muy intenso. Lo ideal que se debe hacer en esos casos es que, como usted inició con auscultación, cuando observe esas masas, de inmediato colóquele el estetoscopio y póngaselo ahí un buen rato. Si escucha que hay un ruido soplante, que hay un flujo de sangre que está generando un trill ahí, entonces eso le hace sospechar que es aneurisma. Esto le habla de turbulencia de sangre en un saco arterial. Gracias. Cuando hablaron de tórax y hablaron de exploración cardíaca, tuvieron que hablar de lo que es un frémito, lo que es un trill. ¿Sale? Claro, gracias. Adelante. Bueno, ok. La siguiente, porfa, Jackie. Muy bien, ahora vamos con la evaluación del dolor, que serían más bien los signos o los puntos dolorosos. Como tal, el dolor es un síntoma muy difícil de examinar, por lo que poder observar la expresión del paciente al momento de presionar ciertas zonas nos va a ayudar a saber si siente dolor en esa parte y también en esa posición, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas características del dolor abdominal. El paciente puede referir que tenga dolor quemante, como de ardor. Puede ser que sea, por ejemplo, una úlcera péptica, un dolor tipo calambre, un dolor tipo cólico, un dolor sordo, ese sí como que no lo entendí muy bien.
como dolor sordo, doctor. Sí, es un dolor que no se puede especificar, está ahí presente. No sabe el paciente definírtelo si es ardoroso, punzante, lacerante, terebrante, transfictivo. No encuentra una definición. Por eso se habla de que está ahí persistente, con una intensidad que sí te puede decir que es creciente, o dicen aquellos así que se quieren pulir, increciendo, ¿verdad? Entonces, un dolor creciente y que es persistente en el mismo sitio. Sin embargo, no puede definir la característica. Ok, gracias, doctor. Y bueno, también otro tipo de dolor podría ser como si lo hubieran apuñalado. Bueno, empuñalada se describe. Un dolor, Penetrante. ajá, penetrante, un dolor desgarrante y también tenemos dos tipos de inicio del dolor, que puede ser un inicio gradual a causa de una infección o inicio súbito, ya sea por una úlcera duodenal, pancreatitis aguda, una obstrucción o perforación. La siguiente, porfa. Y bueno, tenemos varios, bueno, algunos principales. Por ejemplo, sería el dolor de rebote a la palpación. Ya habíamos hablado sobre el signo de Bloomberg. Entonces, se va a realizar con la mano apuntando hacia abajo en un ángulo de 90 grados, como vemos aquí en la imagen, y vamos a apretar suavemente en una región más bien alejada de la zona donde el paciente le duele. Entonces, en ese momento de apretar, vamos a retirar rápidamente la mano y y si el paciente siente dolor, pues es un signo de Bloomberg positivo. El dolor normalmente suele presentarse al paciente porque las estructuras que habían estado comprimidas por los dedos producen un dolor al momento de retirar los dedos. Y también el dolor de rebote podemos analizarlo en el punto de McBurney. Lo vamos a ver un poquito más adelante, en el cuadrante inferior derecho, que nos puede indicar apendicitis. Y bueno, si el paciente siente dolor en ese momento, va a ser un signo de McBurney positivo. Tenemos otro que es la prueba del iliopsoas. Y bueno, la mayoría de estas pruebas se van a realizar cuando se sospecha de apendicitis. Nosotros vamos a pedirle al paciente que se acueste igual en decúbito supino y vamos a pedirle que levante la pierna derecha y flexionando un poquito la cadera, mientras nosotros vamos a empujar la pierna hacia abajo. Entonces, al momento de realizar esto, el paciente puede sentir dolor. Entonces, si siente dolor, la prueba del psoas es signo de psoas positivo y nos puede marcar una irritación del músculo iliopsoas, ¿no? Otra técnica es colocar al paciente sobre en decúbito lateral izquierdo y también pedirle que eleve la pierna derecha. Y mientras nosotros la empujamos hacia abajo. Siguiente, porfa. A ver, antes de que le sigas, espérame. Hay que puntualizar cosas. Dijimos que tenemos que aprendernos los signos clínicos como son. Ejemplo, el punto de McBurney lo tengo que identificar y localizar perfectamente. A ver, vamos a ver, Zavala. ¿Me puedes decir Sí, dígame, qué puntos de referencia toma usted para saber qué es el punto de McBurney? El cuadrante de inferior derecho. Por eso síguele, dime más. El cuadrante inferior derecho, como usted había dicho, se empieza a palpar hasta hacer una pequeña comprensión y sentir el apéndice, ¿no? No, mi estimado y fino amigo, se ve que no leíste nada, al igual que los
demás. No, el punto de McBurney doctor, viene ¿no también definido, toma la definió el fosa maestro ilíaca McBurney derecha? hace muchos años. Ah, se te escucha muy entrecortado, ¿eh? Se te No te escucha escucho. muy entrecortado. Primero, usted debe de poner las líneas anatómicas que ya fueron descritas, en la cual una línea perpendicular que va de el ombligo a la a dónde decirles, a la ¿Cresta? promontorio de hueso que tiene ahí en la cresta ilíaca Ujú. o espina ilíaca, esa saliente ósea es el otro punto de referencia. Entonces el interno es el ombligo, el externo la espina ilíaca. Ahora bien, una vez que trazó esa línea imaginaria, la divide en tres. La va a dividir en tres y se llama entonces tercio interno, el que queda muy cercano al ombligo, el que está en medio, pues tercio medio, y el que está cercano a la espina ilíaca se llama tercio externo. ¿Estamos? Ahora bien, va a decir que la unión del tercio medio con el tercio externo es el punto de McBurney. ¿Ok? Ujú. Esa es una parte. Si no, no podría decir que es punto positivo. Ujú. Dos, cuando yo quiero identificar si existe punto doloroso que me haga sospechar de cuadro apendicular y o también para una patología del ovario o para una patología de la salpinge, busco el punto de Morris. Es la misma línea del ombligo a la espina ilíaca dividida en tercios y es la unión del tercio medio con el tercio interno. Ahí estaría el punto de Morris, que me estaría traduciendo proceso inflamatorio de la válvula iliocecal o del ciego o del apéndice. ¿Ok? Ahora bien, otros signos que me pueden ayudar para saber si es un cuadro apendicular son el signo de Lanz, que es una línea que se traza de espina ilíaca a espina ilíaca, ¿sí? En forma transversal, y una línea que viene de la línea medio clavicular hacia abajo, hacia el infinito, hacia la zona podálica, ahí donde hacen su intersección esas dos, cuando ustedes recordar que un cuadro apendicular puede tener, es decir, el apéndice puede tener por lo menos 5 posiciones diferentes. Por eso es que uno tiene que buscar diferentes formas de explorar el cuadro apendicular. Ahora bien, su compañera refirió algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo pedirle que eleve la extremidad inferior derecha y le estoy palpando la fosa ilíaca derecha y ese aumento de ese esfuerzo por levantar la extremidad y yo palpar hace que el paciente tenga un incremento del dolor en la apendicitis aguda. Cuando yo le pido al paciente que me identifique, si yo le percuto el talón, ya elevé la extremidad, yo le estoy ayudando con mi mano izquierda, elevo la extremidad derecha y le hago una percusión en el talón y genera dolor en la fosa ilíaca derecha, esa es talopercusión positiva. Si yo le digo al paciente, con las extremidades extendidas, pongo en el cúbito lateral izquierdo como se observa en la fotografía del iliopsoas. Cuando yo le digo que separe la extremidad derecha hacia afuera, se llaman maniobras de lo que sería abducción y aducción. Entonces, le pido al paciente que separe la extremidad y entonces de esa manera el paciente puede manifestar dolor de la fosa ilíaca derecha. Otras maniobras que
son menos, de menos movimiento es, por ejemplo, la maniobra de Capurro y la maniobra de Robson. La más utilizada es la maniobra de Robson. Esta es muy sencilla. Usted le pide al paciente que esté en decúbito dorsal, las extremidades pegadas al cuerpo, que respire tranquilo y entonces le va a comprimir entre la fosa ilíaca izquierda, hace una palpación con 3 dedos de la mano, índice, medio y anular, le comprime para que la presión que ejerce en el colon izquierdo le permita que en ese momento aumente la presión de la luz del colon con líquido y con gas. Esa presión aumentada hace que le duela del lado derecho. Si usted comprime el lado izquierdo, lo puede hacer también en el flanco, ¿eh? Si usted comprime el lado izquierdo, le pregunta, ¿siente que le aumenta el dolor del lado derecho? El paciente, si tiene cuadro apendicular, de inmediato le va a decir, me está doliendo mucho más acá en el lado derecho. Ese es Robson positivo, ¿ok? Ahora bien, si usted quiere identificar que existe la maniobra de von Blomberg, ese es el nombre original del maestro, von Blomberg, se escribe con V, von, se realiza la maniobra cuando el paciente está relajado, se le pide que se tranquilice y le dice a usted, le advierte, le voy a palpar un poquito más profundo y con un poquito de más fuerza. Le voy a quitar rápidamente la mano y usted me dice qué siente. Y entonces, advertido el paciente, está respirando tranquilo y usted le empieza a hacer la palpación, sigue hablando con él, súbitamente descomprime y el paciente, si tiene irritación peritoneal por un proceso abdominal, va a manifestar un gran dolor súbito, como si le hubiera dado usted un golpe. Entonces, tiene usted que más o menos entretener al paciente para que no esté tan condicionado a esperar el dolor. ¿Qué más? Muy bien, la siguiente, porfa, Jackie. Adelante, Su. Bueno, sí, la siguiente es la prueba del obturador. En esta, el paciente se va a encontrar en decúbito supino y vamos a pedir al paciente que flexione la rodilla derecha a 90 grados y también un poco la cadera a su vez. Vamos a mantener la pierna por encima de la rodilla y vamos a sujetar el tobillo y para tratar de realizar una rotación lateral y medial de la pierna. Y entonces, si en esta prueba existe dolor en la región del hipogastrio, es un signo positivo. Entonces es prueba del obturador, bueno, signo del obturador positivo, ya que el músculo obturador también está irritado a causa de tal vez una apendicitis. El siguiente es el signo de Dunphy. Creo que se eliminó mi imagen por accidente. El dolor va a incrementar cuando el paciente tosa. Bueno, el dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces también es una sospecha de apendicitis, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver otros signos dolorosos. Uno es el de Klein, en el cual el punto de dolor máximo se va como a ir a la línea media si el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Y igual, bueno, es que la mayoría es para detectar apendicitis, probable apendicitis. Otro es el signo de Rosvink, el cual ya lo vimos, la presión en el cuadrante inferior izquierdo va a provocar dolor en el cuadrante inferior derecho. El signo de Bloomberg ya lo vimos, que es dolor a la descompresión y puede indicarnos alguna peritonitis. Otro signo es el signo del talón, el cual vamos a levantar la pierna derecha y vamos a darle unos 2 o 3 golpes fuertes en el talón con nuestra palma de la mano. Y entonces el paciente puede referir dolor igual en la fosa ilíaca derecha.
y también es un signo positivo. Siguiente, por favor. Ya vamos a acabar. Y bueno, aquí algunos puntos dolorosos, que está el punto de Morris, el cual en la imagen se ve de color verde. Este se va a encontrar entre la unión del tercio interno con el tercio medio de la línea que une al ombligo con la espina ilíaca. Como lo pueden ver ahí, es el tercio interno, creo que ya lo habíamos visto. Otro también que ya vimos es el punto de Lanz, que está en amarillo. Bueno, no se ve muy bien, pero está en amarillo, ubicado en el abdomen. Está un poco por debajo del punto de Morris. Es de la unión del tercio externo derecho con el tercio medio de una línea imaginaria que va a partir de la espina ilíaca anterosuperior, de espina ilíaca a espina ilíaca. Entonces, es una línea horizontal, no es oblicua como las demás, ¿no? Otro es el punto de McBurney, también ya lo habíamos visto, es como más en rosita fuerte, que también se va a situar en esta misma línea imaginaria que habíamos trazado antes del ombligo a la cresta ilíaca. Nada más que va a ser en el tercio externo. Y también es un punto que el paciente va a sufrir máximo dolor cuando tenga apendicitis agudas. Otro signo es el signo de Donnelly, el cual también va a ser un dolor por la compresión, pero se va a encontrar un poco más abajo del punto de McBurney. Como tal, no encontré una referencia sobre la línea imaginaria que tenemos que trazar o algo así, nada más que se va a encontrar debajo del punto de McBurney. Y también estando la pierna derecha en extensión y abducción. Y este se va a presentar más bien en apendicitis que tengan el apéndice de forma retrocecal. La siguiente, por favor. Otro signo es el signo de Giordano, y creo que lo habíamos visto, no me acuerdo bien, pero lo repito, es cuando el médico va a golpear suavemente en la parte lumbar. Bueno, le vamos a pedir al paciente que se siente y vamos a golpear con el puño la zona de los lumbar de la proyección de los riñones, y si al paciente normalmente no le genera dolor, pero si tiene algún pielonefritis, por ejemplo, podemos decir que el signo es positivo porque el paciente va a referir dolor. Al punto de Lanz, creo que ya lo habíamos visto, perdón, lo repetí. Otro signo es el signo de Rosling, el cual va a ser un dolor, creo que también ya lo habíamos visto, creo que repetí varios, perdón, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha. Al comprimir va a doler la fosa ilíaca izquierda. Otro es el punto, también habíamos visto el punto de Morris. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos signos dolorosos, pero ya son de hígado y vesícula. Aquí vamos a trazar unas líneas imaginarias que van en forma oblicua tomando como referencia también el punto de la cicatriz umbilical. Y por ejemplo aquí tenemos el punto de Chauffeur, creo que ya lo habíamos mencionado. Se delimita por esta línea recta vesical, esta que se ve naranja, y va a salir del ombligo, y de ahí vas a trazar también una línea horizontal, como cuando divides el abdomen en cuadrantes, ¿no? Entonces, en esa zona son 5 centímetros por arriba de estas líneas, más o menos por donde está el triangulito. Entonces, también es un punto doloroso de la vesícula. Otro es el punto de Orlovsky, el cual también, se encuentra cerca del punto de Chauffeur, pero en este caso va a ser las líneas que les había comentado antes, oblicuas al ombligo, que va, más bien, se va a trazar del lado del cuerpo una línea que va de la extremidad del acromion, de la clavícula, al centro al ombligo, ¿no?
hasta la cresta ilíaca anterosuperior del lado izquierdo y otra del lado derecho igual, de la misma forma, como formando una X. Entonces se va a encontrar en el ángulo obtuso formado a la derecha de este encuentro, o sea, aquí este punto moradito que está aquí. Otro es el punto de Prioni, que son 2 dedos por encima del ombligo y uno hacia la izquierda. Otro, ya habíamos visto el punto de Chardins, que es que trazamos una línea de la axila hacia el ombligo y son 5 centímetros por arriba del ombligo, atravesando esa línea. Otro es el signo de Mallet-Guy, que es en decúbito lateral derecho, 3 o 4 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. Otro también es el punto de Mayo-Robson, que es en el ángulo costovertebral izquierdo, o sea, es del lado contrario del signo de Mallet-Guy. Muy bien, ay. Siguiente, por favor. Ok, nos atrasamos un poco. Otros signos importantes, como por ejemplo ya habíamos visto al inicio, que es el signo de Cullen, que son hematomas alrededor del ombligo, que nos pueden indicar algún tipo de hemorragia intraabdominal. Y este es un signo de pancreatitis, de necrohemorragia y alguna hepatopatía. Otro signo es el de Gray-Turner o de Halsted. Bueno, ya igual también lo habíamos visto, pero no había puesto una imagen. Entonces se va a referir a un hematoma en los flancos, ya sea izquierdo y derecho. Bueno, yo tengo entendido que es en los dos flancos, por alguna lesión capilar o déficit del complejo porotrombótico. Y también nos va a indicar un signo de pancreatitis, necrohemorragias y hepatopatías. Y puede aparecer también posterior a algún trauma, algún golpe abdominal contuso. Y para finalizar, tenemos al punto cístico, también en la unión del reborde costal derecho con el borde externo del músculo recto. Entonces, cuando el paciente sospechemos de colecistitis aguda, al presionar este punto por debajo de la costilla, va a ocasionar dolor, ¿no? Y bueno, siguiente, bueno, por el momento sería todo de mi parte. Doctor. Doctor, creo que tiene apagado el micrófono. Ok, Aquí, gracias por poner mi presentación, en serio. Bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿No, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Sí, señor. Dule, gracias. A ustedes. Creo que se salió el doctor o soy yo. Bueno, creo que tenemos que esperar a ver qué pasa. Yo los estoy viendo y escuchando, así es de que ya no tienen duda alguna. ¿Ya les puedo preguntar entonces? Doctor, bueno, yo tengo un ejemplo, pero que me causó duda. ¿Un ejemplo? Ajá, bueno, es que una de mis vecinas, a su hija de 14 años, le empezó a doler el flanco la fosa ilíaca derecha. Entonces refirió que fue con 2 médicos y uno le dijo que era apendicitis y otro le dijo que era colitis. Entonces,
vi su receta y en una sí le marcó que tenía el punto de Morris, el de Lance, el de Burney, la maniobra del iliopsoas y el de Robson positivos. Entonces por eso lo refirió como apendicitis. Y la señora tuvo duda, fue con otro y le dijo que no, que era colitis, le mandó tratamiento y al día siguiente con eso disminuyó el dolor. Y al parecer ya anda bien la joven. Bueno, aquí, así como ese ejemplo, se van a encontrar muchos casos que pueden prestarse a confusión. Ejemplo, el dolor abdominal, cuando se sospecha que es debido o secundario a un cuadro agudo de apendicitis, este dolor abdominal puede ser muy confuso en los niños pequeños, escolares, preescolares, o en aquellos que pues no saben más que decir lele pancha, ¿sí? Un niño de 2 años, ¿qué te va a decir? Es dolor pungitivo, cerebral, no te sabe decir eso. Entonces tú le tienes que adivinar, ¿cómo? Con las maniobras clínicas, porque la mamá poco te aporta de datos porque no se dio cuenta ni cuándo, ni a qué horas, ni cómo, solo que dejó de comer y que está muy lloroncito. Cuando la paciente está gestando, también es otro de los cuadros muy difícil de establecer el diagnóstico. Cuando la paciente tiene trastornos menstruales, también es difícil el diagnóstico de cuadro apendicular porque el dolor puede ser al hipogastro y ambas fosas ilíacas. Otras veces, cuando el dolor es derivado o secundario a un cuadro de tipo inflamatorio intestinal como la ileitis por salmonela, te puede simular un dolor en la fosa ilíaca derecha como si fuera apendicitis aguda. Otra a la cual consideramos la gran simuladora es la presencia de pielonefritis aguda y que te simula el cuadro de dolor abdominal como si fuera un cuadro de apendicitis o de un abdomen agudo secundario a otra patología abdominal cuando es renal. Otra es cuando el paciente tiene un cálculo a nivel del tercio inferior del uretero, en este caso del lado derecho, y te simula un cuadro como si fuera dolor abdominal como apendicitis. Otro que puede ser cuando la paciente tiene quiste de ovario con pedículo torcido y entonces también genera un dolor muy severo, muy intenso que no se desaparece, te genera también un problema. Y existen algunos otros cuadros, como por ejemplo, los pacientes que tienen un gran acúmulo de contenido fecal en el colon, y se llama eso una o impactación fecal o un hilio secundario a pues una colección de contenido fecal. Entonces, cuando eso ocurre frecuentemente, pasa en personas que cursan con estreñimiento crónico, y estas personas van a tener manifestación dolorosa que frecuentemente te van a acudir contigo al consultorio pensando que es cuadro apendicular. Solo que no se te debe olvidar que hay dos datos muy importantes. Uno, son síntomas, básicamente. El paciente llega y usted le pregunta, oiga, cuando empezó este dolor, ¿le empezó en la fosa ilíaca derecha? Si te dice que sí, si así inicia el dolor, es difícil pensar en cuadro apendicular. Piensa que el primer dolor que aparece es en el epigastrio y después se transfiere a la fosa ilíaca derecha. Ahora bien, el primer dato que el paciente va a decir, se me quitó el hambre. ¿Desde a qué horas? Desde hace 6, 8, 10, 12, 24 horas. Ese primer dato que el paciente dice, no tengo hambre. Tengo esa sensación como que quiero comer, pero no tengo el apetito. Es lo primero que va a decir, no puedo comer porque siento, no tiene náusea, no tiene vómito, pero no tiene apetito. Entonces, eso es un dato casi inequívoco de que tiene cuadro apendicular. Ahora, cuando la paciente tiene un alto contenido fecal, entonces usted le puede hacer las maniobras que hemos dicho y va a tocar una cuerda del colon dolorosa generalizada. Entonces eso le hace sospechar que la paciente tiene
un problema diferente, de un problema de posiblemente colitis crónica, intestino irritable, cualquiera de esos, ¿sí? Pero sí tiene usted que asociar datos clínicos completos. Recuerde que dije ayer, un solo dato no es útil. Tiene que hacer un conjunto de datos de interrogatorio, asociarlos con la exploración. Para cuando ya tenga fiebre un paciente, es que ya tiene muchas horas de evolución y el proceso inflamatorio ya no fue una apendicitis edematosa, ya está en una etapa catarral o de con un absceso o ya está con una necrosis, cosa por el estilo. Entonces, siempre reunir toda la información del interrogatorio. ¿Dale? ¿Qué otra Gracias. pregunta? ¿Qué otra pregunta? Doctor, en el caso de que no hubiera una segunda opinión, bueno, que se hubiera seguido con el tratamiento con el diagnóstico de apendicitis y que no lo fuera, hay, Lo primero que tiene usted que hacer es tomar una placa radiográfica de abdomen, de pie y de cúbito y además pedirle estudios de laboratorio. Si usted observa que en la placa no hay niveles hidroaéreos, no hay borramiento del psoas, no hay una escoliosis, no hay ninguna manifestación de aire libre subdiafragmático, etcétera, dice usted y ve que el colon está lleno de contenido fecal, usted dice aquí, pues la paciente tiene otra cosa, no es cuadro apendicular, ¿sale? Por eso es que tiene usted que discriminar muy bien los signos, porque si no, el primer explorador se pudo haber confundido, ¿eh? Y entonces usted no se debe dejar llevar por esa idea y volver a repetir las maniobras, la tiene que tranquilizar. Ahí sí, ahora sí, use todas sus artes para convencerla de que debe estar bien relajadita, tranquila, para que no se confunda usted con ningún dato clínico. ¿Sale? ¿Qué más? Doctor, yo hago una pregunta. Se olvidó Perdón, no lo escucho. Doc. Doctor, se está cortando mucho. ¿Nos escucha? No lo escuchamos, doctor. Se interrumpe mucho. A ver, ¿Se fue? ya, Ya está. a ver, espérenme tantito, aguántame. Ya va a subir ahorita el doctor García con el doctor Pineda, van a evaluar al paciente. Ya dije, ese paciente no puede estar así, se va a fatigar rápidamente y se va a morir. Entonces, pues vamos a ir pidiendo mejor que tengan un ventilador allá arriba por si las diule, pero ya iban a subir ahorita Pineda y García. Entonces, ese paciente no puede estar ahí, tiene que estar con tubo. ¿Sí? Y si no, ahí lo intubo y ya. Sí, pues ahí pero se va. No quiere, que no se le quita ni. ¿No está familiar? Esa es su mamá. Ah, bueno, ella no quiere que se intube. No. Ah. Pues no quiere que se intube ahí en piso. Porque todos no pueden estar intubados ahí en piso. Si no, ahí lo intubaba, pues ya tenemos estómago. Ajá, pero si en un momento el paciente se está muriendo, hay que ponerle el tubo a donde sea, ahí mismo. ¿No? Sí, pero bueno, pues todavía este conflicto yo lo vi a las 7:30 y ya son 9:30. Quedó de que lo iba a resolver Hernández y no hizo nada, ¿no? Entonces ya le hablé a García ahorita, le acabo de hablar hace unos 5 minutos y le dije,
Y dijo que la subí, deja volver a hablar. Porque yo con Hernández, este es un quirófano. Le digo a la gente, mañana platicamos, me dijo que iba a preguntar con García. Ok, ahorita hablo con... Sin ningún problema, ¿no? Yo ahorita hablo con... Voy a ver a García, a ver si ya subió. Vale. Sí, ¿qué pasó? Ahí me están escuchando todos. Sí, doctor. ¿Sí me están escuchando? Sí, dice que sí me están escuchando. Sí. Sí, bueno, ándale, pues, bye. Entonces, estábamos diciendo que una de las Doc, pero tengo una pregunta. situaciones que se pueden dar es que frecuentemente cuando, dime, ¿cuál es tu pregunta? Perdón, Doc. Por ejemplo, ¿Cuál es tu los pacientes que tienen ascitis, por ejemplo, para hacer la maniobra de McBurney, yo tengo entendido que pues cuando el paciente tiene un sobrepeso se utilizan las dos manos, pero en los pacientes que tienen ascitis, ¿cómo se le hace? Si tienen ahí, ahora sí que ese líquido acumulado. Bien, cuando estamos hablando de un paciente con obesidad mórbida y que tiene un panículo adiposo sumamente grueso o cuando tiene líquido de ascitis, lo primero es que el paciente que tiene líquido de ascitis por falla hepática es un paciente inmunocomprometido y frecuentemente va a tener lo que se llama sepsis primaria, que esto es, el foco infeccioso está dentro de la cavidad e hice Doctor, no sé si sea a mí nada más, pero no se escucha, ¿eh? Hay mucha interferencia de señal. Disculpe. No, a mí tampoco ya. No se escucha, doctor. con una función Doctor, lo escuchamos muy cortado. Lo escuchamos muy cortado. y esto es imposible. Ya me cambié de lugar, ya puse un No, doctor, se le sigue cortando muy feo. Pues quién sabe. Pues es que si no se le escucha nada, ni se le entiende. No se entiende nada. Alguien que tenga el número del doctor y le marque, porque pues Diego no Yo lo tengo, ¿no? Yo lo tengo, pero ahorita le marco. ¿Tú ves que estarían juntas? Ajá. ¿No ves que estarían juntas? Diego no me dijo, pues así de bueno. Pero así de bueno. Tú me cuidas. Pero pues ya acabó la clase, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya. Propone. Ya no se metió. Ya Terminó hace media hora, ¿no?